Buenas noches a todos. Estamos en el curso de Fundamentos de la Educación General y la Primaria. Y a mi grupo, que es el grupo número 8, nos tocó hablar sobre lo que es la Escuela de Silencio, un video presentado por la profesora del curso, en lo cual nosotros abarcaremos este video que va bien enfocado en el tema de la familia, educación, en el entorno de las escuelas de provincia y en las comunidades de provincia, ¿no? Entonces, para comenzar, mi compañero Taco Arias va a hablar sobre las diferentes responsabilidades en el entorno familiar que sucede mayormente en estos entornos familiares de provincia, ¿no? Y le doy paso a mi compañero Taco Arias. Adelante, por favor, compañero. Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Buenas noches con todos los compañeros, los asistentes. Al respecto de la pregunta que se me ha hecho mi compañero, es ¿qué es lo que pasa con nuestros compañeros, con los niños, ¿no? De esta época y de la antigua época? Que mayormente tienen esas responsabilidades que les dan los padres, el cual no debe de ser así, ¿no? Porque para eso los niños han venido acá al mundo para poder ser unos futuros profesionales. Están tomando unas cargas que no deberían de tener, no que los padres le están dando. Por eso hay veces hay no esa injusticia de que los jóvenes, los hijos mayores, tienen esa opción para que cuiden a los hermanos menores y les atrasa en los estudios. Como ven ustedes, eso mayormente pasa en la sierra, ¿no? En la sierra, en las zonas más altas, el cual también le impiden, ¿no? Tener una profesión futurística, amigo, compañero. Ya, en torno a lo que nos ha respondido, ¿usted por qué cree que hay bastante sobre esta situación más en en entorno familiar de provincias que en el entorno familiar acá en Lima? Ya, lo que pasa es que hay planificación. Mayormente en la capital, en las provincias, en los departamentos, ya han ido influyendo la planificación familiar. Por eso es que hay veces ya ellos saben, ¿no? Cómo distinguir, o sea, ya saben cómo ocupan su lugar. En cambio, en las zonas altas, en las zonas alturas, no tienen esa opción para que le guíen profesionalmente, le guíen y le planifiquen. Por eso es que ellos, los padres, tienen hijos tras hijos, ¿no? Tienen hijos tras hijos y el cual se llenan de hijos. Y es donde que ahí el hijo mayor paga pato, ¿no? O sea, tienen ese de estar cuidando a los hermanos menores y les atrasa en tener una profesión futurística. Pero también, ¿no? Eso es también de culpa de los padres que no tienen esa responsabilidad de planificación familiar. Muy bien. Ya, prosiguiendo a nuestra conversación, damos pase a la compañera Rodríguez Vega Marisela, que va a tocar sobre la desigualdad de género entre varones y mujeres en las escuelas. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero. Le doy paso a la compañera Marisela, ¿no? Muchas gracias. Bendiciones. Compañeros, buenas noches. Ya. Lo que yo entendí del video es que la desigualdad de género en los centros educativos, tanto rurales como provincias, ¿no? En los rurales, más que todo, les abarcan a las mujeres hacer las cosas domésticas, ¿no? Hacer barrer, ¿no? A veces, por ejemplo, les toca alejados de los niños, en los centros de juegos. La mayoría de los niños están jugando y las mujercitas aparte. Y también en los centros de grupos, o sea, dentro del aula. Menciona ahí que a los niños les ponen en el centro y a las niñas les botan a los centros apartados, ¿no? Más que todo a fondo, ¿no? Eso entendí en el video. También en los trabajos de exposición, por ejemplo, les sacan al frente, ¿no? Las niñas no están tanto como los niños que están
ya como en lectura, eso, como las niñitas están más domesticadas en los centros de eso hacen las mujeres, barrir y esto, o sea, no tienen el espacio de expresarse, leer y eso, ¿no? En cambio los niños sí, porque ellos supuestamente dicen que los niños tienen ese objetivo, ¿no? Y las mujeres otro objetivo, ¿no? Sí, ya, compañeras, basándonos entonces a lo que nos acabas de comentar, eh, ¿tú cómo crees que podríamos cambiar este tipo de historia cultural, ¿no? Que más que todo es una especie por así decirlo, que va arreglándose con el tiempo, ¿no? O sea, una especie de línea de sucesiones, históricamente hablando, que al final va arraigándose con el tiempo y va pasando de una familia en familia, en familia, en familia, ¿no? ¿Tú cómo crees que Claro, podríamos romper ese círculo vicioso, tal vez, ¿no? Esa línea viciosa. claro, como en los centros rurales más que todo están criados a esa manera, ¿no? Niñas a hacer labores de casa y niños a hacer otras labores, ¿no? Pero en las provincias son muy diferentes, ya que implementan el centro de creatividad, ¿no? Los niños, tanto niños como niñas, tienen que hacer juegos didácticos, ¿no? Juegan fútbol, juegas vóley, ambos, ¿no? No les distinguen, ¿no? Esto y el otro. Ambos hacen el mismo juegos didácticos, ambientes donde puedan interactuar ambos, hacer grupos y ambos llenen de ideas, no apartarles como hacen en los centros rurales, ¿no? Mayormente por Muy la bien. crianza también. Entonces, integrar tanto a los varones y a las mujeres es parte de la educación para que ambos puedan tener ese privilegio, ¿no? Entonces, damos Claro. pase a la compañera Gladys Uni Morales, que va a hablar sobre este incremento de embarazos, ¿no? Que no solamente sucede en provincias, sino también en Lima últimamente. Entonces, le damos paso a la compañera Suni, por favor, que nos explique. Muchas gracias. Bien, compañeros, buenas noches. Prosiguiendo al tema, ¿no? Eh, Según el video, yo he comprendido de que eh, actualmente todavía existe, ¿no? El embarazo en menores de edad, se podría decir entre los 13 y 14 años, ¿no? En aquellos lugares rurales o se podría decir alejados, ¿no? Que eso influye en la educación, ¿no? Puesto que las niñas, una vez que se embarazan, o en el video decía, ¿no? Una de las niñas, o bueno, uno de los padres decía de que ¿por qué a las niñas no les mandaban a la ciudad, ¿no? Es porque si los mandaban a la ciudad, es porque ellos encontraban hijos o tendrían varios hijos. Es por ello que se quedaban en su zona, ¿no? En lo que es en su comunidad, se podría decir, ¿no es cierto? Y y muchas veces eso influye en que las niñas ya no siguen ya no sigan estudiando, ¿no? O una vez que dejan la primaria y se dedican a criar sus hijos o hacen sus labores domésticas o podrían hacer su propia actividad, ¿no? Por ejemplo, criar su ganado o hacer algún negocio para ya sostenerse ellas mismas, ¿no? Y también entendí en donde, bueno, que también los papás tenían ese pensamiento de que a los 13 o 14 años ya las niñas deberían tener un esposo, ¿no? O una pareja, ¿no? Porque ellos ya los entregaban a la persona con quien iban a convivir, ¿no? Y eso hace que la discriminación ha estado, o sea, con más porcentaje en las mujeres. Y es por ello que mm,
muchas mujeres del sector rural no llegan a estudiar o no llegan a completar sus estudios, ¿no? Primarios o secundarios, ¿no? Claro. Compañera, entonces basándonos en tu respuesta, ¿tú cómo crees que podríamos tal vez comunicarles a estas familias, ¿no? Para disminuir esta gran cantidad que se está viendo, no solo, como le digo, no solamente en provincias, sino también acá en Lima. Se ve mucho este tipo de embarazo que al final, más que al hombre, perjudica bastante a la mujer en el entorno del abandono de estudios, ¿no? Que se ve reflejado también en muchos colegios del Estado, también, por ejemplo. ¿Tú cómo podrías, por así decirlo, comunicar a las familias para que tengan un método preventivo acerca de esta situación, ¿no? Yo pienso que ahora ya, ya no es mucho como antes, pero sí necesitamos, o bueno, necesitamos llegar a esos lugares con capacitaciones o hacer comprender, ¿no? O a muchos de las personas que todavía tienen esa mentalidad, ¿no? Porque yo conozco todavía, porque mira, yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Puno, ¿no? Entonces, yo conozco todavía ese tipo de personas que no llegan a entender que las mujeres, o sea, eh, tenemos, o sea, deberíamos tener igualdad, ¿no? Ante los hombres. Entonces, yo pienso que deberíamos llegar a esos sitios con capacitaciones o conversar o en este caso llegar con, no sé, pues, ¿no? Mediante las municipalidades, hacer talleres, cosas así, ¿no? Muy bien. Dando pase al compañero Santos Vicatoma Samuel Puedro, que también va a poder indagar un poco más sobre este importante tema, ¿no? Que como digo, no se abarca solamente en provincias, sino también en Lima, que es el embarazo prematuro y la deserción escolar, ¿no? Que sigue para la alumna. Bien, buenas noches, compañeros. Dando pase en realidad. Acotando un poquito más, ¿no? Ya que la compañera me ha antecedido, y creo yo, ella se ha ubicado en lo que es la parte de sierra, como conoce la sierra. Y en realidad el embarazo prematuro, para mí, yo que trabajo lo que es la zona rural, que es eh, la selva, la parte de Chánica, creo yo hay mucho descuido primeramente del gobierno, ya que estamos en la parte política. Ya hay mucho descuido del gobierno, porque el gobierno muchas veces promete muchas cosas y luego dentro al sillón pues, se olvida de su pueblo, ¿no? Hasta de quien ha votado. Primero. Y creo yo, el gobierno debe impulsar a promotores o coordinadores de salud a llevar lo que es un taller para que justamente incentivar es una planificación familiar, para que los niños conozcan de una planificación familiar. Muchas veces en los rincones de Chani que ni siquiera llega un técnico de enfermera, pues si lo llega, llega por alguien que está gravemente, digamos, mal de salud, ¿no? Es complicado, ¿no? Y bueno, ¿no? Muchas veces creo yo se debe fomentar eso, creo yo, iniciativa del gobierno, porque muchas veces a mí me ha pasado como docente, he ido a comunidades socioeconómicas, ya vengo varios años enseñando en el tema de educación, eh, me ha pasado como docente que cuando tú hablas de la planificación familiar, lo que debes hablar, y muchas veces dices, pero ¿por qué lo hablas? El docente, ¿por qué lo habla? Porque desconoce muchas veces, ¿ve? Desconoce. No es que estás hablando mal, estás hablando bien, justamente tratando de cuidar a esos niños, pero el hecho es que lo transquiversa, ¿no? ¿Por qué él tiene que hablar? ¿No? Eso lo tiene que hablar el enfermero. Pero muchas veces, a veces desconocen de esas cositas, y creo yo el gobierno debe poner más énfasis en eso para así crear en realidad futuros profesionales, porque depende de eso, de que haya más énfasis al tema de la educación, porque se trata de educación de los niños, para crear un futuro mejor pues, para todos los chicos. Claro. Muy bien, compañeros de Grupo 8. Entonces, aquí se abarcó y se terminó esta podcast, que más que todo va ligado principalmente a estas tradiciones culturales que abarcan bastante en provincia, ¿no? En estas pequeñas comunidades y que se ven reflejado bajo estas experiencias que nos relata el video, ¿no? La Escuela del Silencio. Les doy el agradecimiento a todos mis compañeros por la participación y muchas gracias a todos. Chao, chao. Gracias, gracias.